Señoras, señores y jóvenes hombres y mujeres, hoy día 5 de diciembre del 2017, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con 42 años de ejercicio profesional, y para mantenerme actualizado en el conocimiento del derecho, leo desde el año 1968 hasta hoy día y recorto y archivo del Diario Oficial del Peruano las más importantes normas jurídicas, las más importantes sentencias de la Corte Suprema de Casación y del Tribunal Constitucional, de sus 7 procesos constitucionales, así como la opinión de los especialistas abogadas y abogados de las diferentes áreas del derecho, que es la tercera fuente de donde brota o se declara el derecho. En este programa jurídico Tucuy Ojos y Oído del Pueblo número 144, voy a comentar 2 temas. El primero, que el 9 de diciembre del 2017 se debe elegir entre la abogada María Elena Portocarrero y el abogado Javier Villestein para el decanato del Colegio de Abogados de Lima. A este abogado Javier Villestein yo lo he denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que lo destituyan como juez supremo por presidir la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que emitió la resolución número R.N.615-2015, Lima, mediante la cual se absuelve al expresidente del Perú, Alberto Fujimori, del delito de peculado, sobre la base de que hay duda sobre la responsabilidad penal de Fujimori en el delito de peculado en el caso de los diarios Chicha. Pese a que existe y es de conocimiento público, y con mayor razón en el caso de los 5 jueces supremos penales, la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, expediente número AB-33-2003, del 30 de septiembre del 2009, donde el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, reconoció haber cometido delito de peculado al usar del Estado varios millones de dólares del dinero presupuestado para el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas del Perú, para lo cual coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres se compre el canal de señal cerrada, cable canal de noticias CCN, Canal 10 y la línea editorial del Diario Expreso, por lo que Fujimori se acogió al artículo 5 de la ley 28.122, por lo que a Fujimori en la sentencia se le rebajó la pena de 8 a 6 años. Inclusive, los jueces Javier Villestein y Pariona Pastrana intervinieron y firmaron el acuerdo plenario número 5, 2008, diagonal CJ-116, del 18 de julio del 2008, de la Corte Suprema de la República, donde se concordó la jurisprudencia penal sobre la conclusión anticipada del debate oral por confesión sincera del acusado, según el artículo 5 de la ley 28.122. Además, este juez supremo Javier Villestein no tuvo en cuenta la disposición jurídica por la cual se debe aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, como lo ordena el artículo 184, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el caso del artículo 198 del Código Procesal Civil, sobre la eficacia de la prueba en otro proceso, y las correspondientes normas procesales penales, por lo que este juez Javier Villestein, como los otros miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, transgredieron los principios constitucionales del debido proceso, la tutela jurisdiccional y la debida motivación, que están en el artículo 139, numerales 3 y 5 de la Carta Magna. El Consejo Nacional de la Magistratura me ha indicado de hace mucho tiempo que me va a dar fecha sobre el informe oral que he pedido.
Pero Javier Villestein ya renunció y ahora quiere ser decano del Colegio de Abogados de Lima. También Javier Villestein, como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, emitió una sentencia absolviendo el delito de trata de personas a la mujer que explotaba a una menor de 15 años, a quien hacía laborar más de 13 horas diarias como dama de compañía en un bar en Madre de Dios, todos los días, para que tomara licor y tuviese relaciones sexuales, mientras que la proxeneta, dice esta sentencia, no le dijera que la van a explotar laboral o sexualmente. Y le cito el numeral 6 de la sentencia, ¿no?, que emite Javier Villestein. De este modo, el hacer de dama de compañía y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora. Una de estas informaciones sobre esta sentencia absolutoria de la Sala Penal presidida por Javier Villestein aparece en el diario La República del 10 de septiembre del 2016. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que secuestren a una hija o hermana de 15 años y la pongan como dama de compañía a beber con los clientes y otras cosas peores más? Podemos votar para decano del Colegio de Abogados de Lima a este incalificable abogado Javier Villestein. El segundo punto de mi programa es sobre la denuncia del congresista fujimorista Daniel Enrique Salaverry Villa ante la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 6 de noviembre del 2017, que ya ha sido aprobado, ¿no?, contra el fiscal de la Nación, un hombre honesto, honrado. Se puede equivocar. No creo que cualquiera puede ser Dios, hombre o mujer, que no se equivoque. Pero es un hombre honesto. Y lo he dicho en varios programas míos. Se le ha denunciado por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción, lo que configura las siguientes infracciones constitucionales según el congresista Salaverry. Dice: 1. Infracción constitucional de los principios de independencia e imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia plasmados en los artículos 139 y 159 de la Constitución. Segundo, infracción constitucional de los principios constitucionales de buena administración y proscripción de la corrupción conforme al artículo 39 de la Constitución. Congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, el artículo 139 tiene 22 incisos, 22 numerales, y el artículo 159 tiene 7 numerales, 7 incisos. ¿A cuál de estos numerales del 139 y del 159 se refiere su denuncia? Se supone que usted está asesorado por los más brillantes abogados en el Congreso. Prosigo con el texto de la denuncia del congresista fujimorista Daniel Salaverry. En este sentido, solicito a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que acoja la presente denuncia constitucional y emita informe acusando al denunciado y solicitando su destitución e inhabilitación por los fundamentos de hecho y derecho que expondré a continuación. Fundamentos de hecho. Primero, la presente denuncia constitucional atiende
a la preocupación de la opinión pública y la de diversos líderes políticos de distintas agrupaciones políticas del país respecto a las graves irregularidades y omisiones del fiscal de la Nación, señor Sánchez Velarde, en la investigación del caso Lava Jato, que es el escándalo de corrupción más grande de la historia del Perú. Preocupación de la opinión pública. Encuesta de Ipsos del 15 de enero del 2017, publicada en El Comercio, donde se constata que el 57% de la población no confía en la actuación del Ministerio Público en la investigación del caso Lava Jato. El congresista fujimorista Daniel Salaverry no toma, por ejemplo, la encuesta de Ipsos del 17 de septiembre del 2017, publicada en El Comercio, donde hay 64% de desaprobación del Congreso, incluyendo a este congresista fujimorista. Quizás porque cualquiera de ustedes, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, puede ingresar a la página en internet de macronorte.pe del 15 de diciembre del 2016, donde se dice lo siguiente: el congresista fujimorista Daniel Salaverry mintió sobre su vida profesional y vuelve más confusa la historia de la obtención de su título de arquitecto. En este reportaje vamos a exponer algunas pruebas que demuestran que el padre de la patria no ha sido veraz con sus electores y la prensa. En abril del año 2014, en un reportaje elaborado por el fenecido programa de investigación periodística Contacto, el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo fue consultado por sus estudios y sostuvo que ya los había culminado. Solo basta mirar por unos 20 segundos el informe periodístico para comprobar esto. Lo dicho por el vocero del fujimorismo no coincide con la información de la SUNEDU. En la página web de este organismo se registra que Daniel Salaverry concluyó sus estudios de arquitectura y obtuvo su bachiller recién en el año 2015. En enero de este año, o sea 2016, Salaverry Villa recién obtuvo el grado de licenciado, tal como lo mostramos a continuación. No sé si se puede leer acá, pero ok. Sí mintió. Con estas pruebas, la mentira del legislador ha quedado al descubierto, y en este medio hemos intentado sin frutos recoger su versión ante este hecho que daña su credibilidad y transparencia. Las razones por las que Daniel mintió podrían ser varias. Tal vez pensó que podría ser descalificado si en el año 2014 se conocía que aún no tenía su título profesional. En todo caso, congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, al difundir una falsedad de que era arquitecto el año 2014 cuando no lo era, su caso está incurso en el artículo 438 del Código Penal, y no solamente usted, sino varios congresistas fujimoristas están en varios casos ilícitos, como son los siguientes. En el diario La República del 13 de abril del 2017, Esmer Tito Reategui, exdirector del Instituto Peruano del Deporte en Puno, dice que no se dio a la extorsión de la congresista Alejandra Damayo y de su padre, quienes lo insultaron por su medio de comunicación social porque le exigían que entregue el coliseo del Instituto Peruano de Deportes de modo gratuito. Betty Ananculi Gómez mintió en su hoja de vida, consignando diferentes fechas de sus estudios primarios en todos los procesos electorales en los que participó. En la República del 12 de agosto del 2016, se indica que el congresista por Puno fujimorista Lucio Ávila ha sido acusado por haber obtenido doctorados de forma irregular en la Universidad Nacional del Altiplano, donde fue rector, y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tuvo también un proceso de alimentos. También siendo presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Perú,
según la República del 22 de noviembre del 2016, le envió un oficio al ministro de Educación Juan Saavedra Chandubí para que favorezca a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la misma que validó su tesis. Úrsula Letona, según el semanario Hildebrand, en sus 13 del 16 al 22 de septiembre del 2016, dice que la fiscal de la 13 Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación preliminar. ¿Investigación preliminar? Caramba. Por presuntamente anular la falsificación de un permiso de pesca cuando, como abogada de la CFG Investment, filial de Pacific Andes International Holding Limited de Hong Kong, el 2013, por la denuncia hecha por el empresario pesquero Joaquín Ocampo Bernales, que dice que el valor de venta del permiso de pesca fue de $18 millones y que con ese permiso CFG Investment, filial del Pacific Andes International Holding Limited de Hong Kong, pescó a la fecha 120 toneladas con un valor de $40 millones. En la República del 16 de octubre del 2006 dice que Moisés Mamani Colquehuanca, congresista fujimorista por Puno, ante la OMPE declaró estudios secundarios en Moho, en Puno, y en Arequipa, San Alejandro, pero para ir a la universidad presentó certificado de otro colegio fiscal politécnico, Los Andes de Juliaca. Marixa Matilde García Jiménez, congresista fujimorista por Piura, según la República del 22 y del 25 de abril del 2017, falsificó documentos para ingresar a la Universidad de Piura, por lo cual esta universidad, al comprobar la falsificación, invalidó su admisión y el título de abogada. En el diario El Peruano del 21 de octubre del 2016 se señala que hay una denuncia contra Yesenia Ponce, quien en su hoja de vida dijo que concluyó sus estudios secundarios en el Colegio Luis Fabio Sanmar entre 1998 y 1992, pero en el certificado se indica que solo estudió allí hasta tercero. Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, según la República del 1 de agosto del 2017, tiene varias denuncias. Una de ellas porque como miembro de la Junta Calificadora del proceso de subasta pública, se permitió que ganara el 10 de noviembre del 2003 la concesión del tratamiento y disposición final de residuos sólidos del botadero. La empresa ganara, ¿no?, el 10 de septiembre del 2003 la concesión del tratamiento y disposición final de residuos sólidos del botadero a la empresa Petramás, que no cumplía con los requisitos técnicos, que tampoco ejecutó el proyecto cumpliendo con las bases. Además, cuando era gerente general de Slin Callao, contrató sin licitación a las empresas El Chaval y El Chavalillo. Las empresas jamás llevaron a cabo el servicio. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haberse apropiado de los recursos públicos destinados a la limpieza pública del Callao. Tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión Lavajato. Quería que el fiscal Amito Castro, como Keiko Fujimori, como Daniel Salaverry, ¿no?, diera explicaciones a dicha comisión sobre el preacuerdo con Odebrecht. En realidad, el fin es que el fujimorismo pudiera conocer lo que es reservado para el Ministerio Público. En la República del 17 de octubre del 2016 se señala que Guillermo Bocángel Weider, en Huánuco, tiene denuncias por asociación ilícita, usurpación de funciones, peculado, lavado de activos, entre otros delitos. Héctor Vigilio Becerril Rodríguez ha tenido un juicio por alimentos que lo descalifica, por Dios. En la República del 5 de febrero del 2017 se indica que Elar Melgar Valdés obtuvo su título de abogado por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, con una tesis copiada de otros autores en casi la mitad del íntegro de su texto. El partido fujimorista más aún tiene a su lideresa Sofía Fujimori Higuchi, no solo con actos ilícitos por haber pagado sus estudios y la de sus 3 hermanos en las universidades de Norteamérica con aproximadamente 3 millones de soles,
que estaban presupuestados para el Servicio de Inteligencia Nacional, o sea, con dinero del Estado peruano, con dinero que pagamos todos los peruanos y peruanas por concepto del impuesto general a las ventas, que se cobra cuando compramos un bien o pagamos un servicio. Dinero del Estado con el cual se cometió delito especulado y que la fiscal de la Nación aprista, Gladys Margot Echaíz Ramos, a través de sus fiscales, en lugar de formalizar denuncia penal por delito especulado, ¿no? Sus investigaciones fueron en el sentido de que los 4 hijos del delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, cometieron delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 401 del Código Penal, a sabiendas que solo cometen este delito los servidores o funcionarios públicos. Después de una larga investigación, comprobaron que los 4 hijos del delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, no eran ni servidores ni funcionarios públicos, por lo que no formalizaron denuncia penal y archivaron el caso de delito especulado cometido por Keiko Sofía Fujimori Gucci y sus 3 hermanos. Pero con este fiscal de la Nación, probo, honrado, honesto, ahora Keiko Sofía Fujimori Gucci está denunciada por delito de lavado de activos en agravio del Estado, donde yo no solamente la he denunciado por ese delito de lavado de activos, sino también por delito de defraudación tributaria. Delito de defraudación tributaria, señor fiscal Germán Atoche, por favor, usted que tiene a su cargo la denuncia contra Nadine Heredia y Moisés Ollantumal-Atazo, se tiene que cumplir estrictamente lo que exige el decreto legislativo 813. Por favor, no vaya a ser que por incumplir el procedimiento que se establece en este decreto legislativo se vaya al suelo su denuncia. ¿Y por qué he señalado esto? Porque he recibido de la Fiscalía, lo tenía por acá, este documento, aquí está, con fecha 3 de septiembre. Acá dice, me hacen conocer a mí esta cédula de notificación 711-2017 muy urgente. Acá, finalidad para conocimiento, materia, lavado de activos. Por disposición de la señora fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, se cumple con notificarle que se adjunta resolución disposición superior número 121-2017 FSNE-DLAPD-MP-FN con fecha 3 de noviembre del 2017, a foja 28 dispone declarar fundada la queja de derecho. Segundo, nula la disposición de fecha 22 de agosto del 22 de septiembre del 2017 y ordena que el titular de la acción penal continúe conociendo la presente investigación. Y en la parte quinta final de esto, para que vean ustedes, acá está, a ver, pueden leerlo. Aquí dice, ordena que la Fiscalía Supraprovincial emita el pronunciamiento que corresponda respecto a la denuncia realizada por Ojedas y Fuentes respecto a la posible comisión del delito de defraudación tributaria por parte de los investigados Keiko Sofía Fujimori Gucci y Rever Joaquín Ramírez Gamarra. Yo antes he denunciado también a José Klimper Ackerman por haber presentado un audio falso, ¿no?, para desmentir lo que dijo el piloto peruano en Miami, que fue, digamos, recurrido por Rever Joaquín Ramírez, en primer lugar como piloto, digamos, lo asesore, ¿cómo se compra una flota de aviones? ¿Cuánta plata tendrán? Y ahí es donde le dice, oye, la China me ha dado 15 millones para que se los lave en mis estaciones de grifo. Imagínense, por Dios. Entonces, acá está, voy a
decir lo siguiente. Por lo que he recibido la notificación de la resolución de disposición superior, la que he leído, de la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur de la Fiscalía Superior Nacional, especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, donde resuelve el recurso de queja interpuesto por la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio contra la resolución del 22 de septiembre del 2017 expedida por la fiscal adjunta provincial Sara Vidal Vargas, mediante la cual no formaliza denuncia penal por delito de lavado de activos contra Rever Joaquín Ramírez Gamarra, Keiko Sofía Fujimori Gucci y otras personas naturales y jurídicas, y dispone, primero, declarar fundada la queja de derecho interpuesto por la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio en consecuencia. 2. Nula la resolución del 22 de septiembre del 2017 que resolvió no dar lugar a formalizar denuncia penal por no haber hallado elementos reveladores de la existencia del delito de lavado de activos contra Rever Joaquín Ramírez Gamarra, Keiko Sofía Fujimori Gucci y otras personas naturales y jurídicas. Tercero, ordena que el titular de la acción penal continúe conociendo la presente investigación, adecuando la misma a las normas contenidas en el Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, y a la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado. Tercero, quinto, ordena que la Fiscalía Supraprovincial emita el pronunciamiento que corresponda respecto a la denuncia realizada por Ojeda Cifuentes respecto a la posible comisión del delito de defraudación tributaria por parte de los investigados Keiko Sofía Fujimori Gucci y Rever Joaquín Ramírez Gamarra. Tanto a Keiko Sofía Fujimori Gucci como a Alan Ludwig Gabriel García Pérez se les considera participantes del crimen organizado, que está normado por la Ley 30.077, por la cual, según su artículo 16, se les va a levantar, aunque ya a Keiko Fujimori ya se le levantó el secreto bancario, a ambos. ¿Qué dice este artículo 16 de la Ley 30.077 contra el crimen organizado? Capítulo 3, medidas limitativas de derecho. Artículo 16, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Primero, el juez, a solicitud del fiscal, puede ordenar de forma reservada, señor Salaverry, señora Jenny Vilcatoma Vargas, y de forma inmediata el levantamiento del secreto bancario o de la reserva tributaria, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. La información obtenida solo puede ser utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron. Segundo, el juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar que se remita información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil relacionados a acciones, bonos, fondos, cuotas de participación u otros valores, incluyendo la información relacionada a un emisor o sus negocios según lo establecido en los artículos 40 y 45 del Decreto Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores, en la medida en que pudiera resultar útil para la investigación. Asimismo, la autoridad fiscal o judicial puede solicitar cualquier información sobre los compradores o vendedores de los valores negociados en el sistema bursátil de conformidad con lo establecido en el inciso A del artículo 47 del Decreto Legislativo 861. Voy a indicar por un lado, para que se sepa si en realidad el fiscal de la Nación, en su caso, o en el caso del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, han violado la normatividad del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, y las que tienen que ver con los artículos del Código Procesal Penal. Ley Orgánica del Ministerio Público, que preceptúa lo concerniente al fiscal de la Nación. Artículo 64. El fiscal de la Nación representa al Ministerio Público, su autoridad se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad especializada. Artículo 80. Conocimiento del fiscal de la Nación de conductas dolosas. Cuando el fiscal de la Nación, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictuosos, remitirá los documentos que lo acreditan, así como sus instrucciones, al fiscal superior que corresponda, para que éste, a su vez, los transmita al fiscal provincial en lo penal competente para que interponga la denuncia penal o abra la investigación policial previa que fuere
procedente. Yo interpuse una denuncia contra Keiko Fujimori y creo contra José Klimper Ackerman ante el fiscal de la Nación, y él procedió de acuerdo con este artículo 80. Artículo 80, literal A, designación de equipos de fiscales para casos complejos. El fiscal de la Nación, según lo estime conveniente, podrá designar cuando las circunstancias lo requieran y por la complejidad de los casos un equipo de fiscales provinciales penales y adjuntos para que bajo la coordinación de un fiscal superior se aboque a la investigación preliminar y participe en el proceso penal en la etapa correspondiente. En estos supuestos, podrá igualmente designar un fiscal superior para que intervenga en las etapas procesales de su competencia. Para que el fiscal de la Nación ejerza esta atribución, se requerirá a. que los hechos delictivos estén sancionados con pena privativa de libertad no menor de 4 años. B. Que haya conexión entre ellos. C. Que se sigan contra más de 10 investigados o en el radio de igual número de personas. Y D. Que por las características de los hechos se advierta una especial dificultad en la búsqueda de pruebas. Artículo 80, literal B. Designación de fiscales especializados para determinados delitos. El fiscal de la Nación, previa aprobación de la Junta de Fiscales Supremos, podrá designar fiscales para que intervengan según su categoría en la investigación y juzgamientos de todos aquellos hechos delictuosos vinculados entre sí o que presentan características similares y que requieran de una intervención especializada del Ministerio Público. El reglamento que dictará la Junta de Fiscales Supremos en un plazo no mayor de 15 días y a iniciativa del fiscal de la Nación fijará la competencia territorial, organización, funcionamiento y los mecanismos de coordinación y supervisión que correspondan a estos organismos especializados. Código Procesal Penal, normado por el Decreto Legislativo 957, referente al Ministerio Público. Artículo 60. Funciones. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, actúa de oficio a instancia de la víctima por acción popular o por noticia policial. Segundo, el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de función. O sea, hay esa cadena: fiscal de la Nación, fiscal superior, fiscal, policía. Está reservado, señor Salaverry, señora Vilcatoma Vargas. Artículo 61. Atribuciones y obligaciones. Primero, el fiscal actúa en el proceso penal con independencia y criterio. Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. Segundo, conduce la investigación preparatoria, practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlas. Tercero, interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Artículo 63. Actividad y distribución de sus funciones. Primero, el ámbito de la actividad del Ministerio Público en lo no previsto por este código será el señalado por su ley orgánica. Segundo, corresponde al fiscal de la Nación, de conformidad con la ley, establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. Artículo 64. Disposiciones y requerimientos. Primero, el Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez ni a disposiciones o requerimientos anteriores. Segundo, procederá oralmente en la audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos. Artículo 65. La investigación del delito. Primero, el Ministerio Público en la investigación del delito deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Segundo, el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará el correspondiente las primeras diligencias preliminares. Señora Vilcatoma, usted que ha sido fiscal, señor Salaverry,
Bueno, aunque usted es arquitecto, pero cuando menos debe leer, o tus asesores, por Dios, ¿no? Está en castellano. Las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. Tercero, cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal. Cuarto, corresponde al fiscal decidir la estrategia. Señor Salaverry, señora Vilcatoma, corresponde al fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes. Ahora, volviendo a la denuncia del congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, B. Preocupación política. El comercio del 1 de febrero del 2017, el congresista Mauricio Mulder, miembro de la Comisión Lavajato, consideró deplorable la actitud de la Fiscalía e indicó que si Castro no asiste deberían convocarlo de grado o fuerza. La República, 1 de febrero del 2017. Ahora, la República del 1 de febrero del 2017, el documento remitido firmado por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde utiliza la denominación de órgano jurisdiccional para argumentar que el fiscal a cargo de las pesquisas contra empresas brasileñas tiene información reservada. En este contexto, el congresista de la célula parlamentaria Mauricio Mulder sostuvo que el título de órgano jurisdiccional solo le pertenece al Poder Judicial y solo por ese motivo ya merece una acusación constitucional. Ya merece una acusación constitucional porque es evidente que hay una infracción constitucional en el criterio de creerse poder autónomo y jurisdiccional para hacer caso omiso a una citación del Parlamento, expresó. El señor congresista fujimorista Daniel Enrique Salaverry Villa y señor congresista aprista Mauricio Mulder Bedoya, el artículo 158 de la Constitución preceptúa: el Ministerio Público es autónomo. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. El artículo 73 del Código de Procedimientos Penales prescribe: la instrucción tiene carácter reservado. Sin embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. Más aún, los miembros del Ministerio Público, señora congresista Vilcatoma, usted es abogada, señora fiscal, procuradora, y señor arquitecto Daniel Enrique Salaverry Villa, los miembros del Ministerio Público están prohibidos de violar el principio de reserva en la investigación, en atención al artículo 23, tome nota, literal E, Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, aprobado por resolución número 071-2005, MP-FN-JFS del 3 de noviembre del 2005, que establece como infracción en los miembros del Ministerio Público lo siguiente: se consideran infracciones sujetas a sanción disciplinaria a faltar al principio de reserva en la investigación o en los procedimientos que, que conoce. O sea,
el mismo fiscal no pueda dar a conocer a nadie, ¿no?, lo que está haciendo, lo que está investigando. Señor Mauricio Mulder, aquí hay una omisión de su conocimiento jurídico. Usted es abogado. Ojo, del 2 de febrero del 2017, al respecto, Mauricio Mulder, APRA, pidió reiterar la citación fiscal a Castro y que se evalúe una acusación constitucional contra Sánchez. Si quieren manejar las cosas de esta manera, sabe Dios que se está negociando. Con los antecedentes del Ministerio Público, plagado de fiscales que liberan bandas. ¿Qué pasará con este tema?, exclamó. Es cierto, en esta parte es cierto, Mauricio Mulder. Yo lo tuve una vez en Radio Cadena, cuando yo comencé a decir que Alan García era un delincuente. Mi compadre se paró y yo también. ¿Se acuerda usted, Mauricio, qué fue? Porque yo convoqué a la oposición, no sabía que iba a llegar. Señor congresista prista Mauricio Mulder Bedoya, estoy hablando de la 95, 96, 97, yo tuve el programa hasta el 29 de julio del 2000 en Radio Cadena. El congresista, o sea, Tucuyrico, Ojo de Pueblo, el congresista señor Mauricio Mulder Bedoya, hablando de antecedentes, ¿dónde estaba usted, señor congresista prista Mauricio Mulder Bedoya, cuando el líder del APRA y su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, cometió varios delitos en su primer gobierno? Uno de ellos cuando su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, según el expediente penal número 001-1995 sobre el tren eléctrico y dólares MUC, recibió un soborno de $1.040.000 del consorcio Tralima en el caso del tren eléctrico, donde el Odebrecht del primer gobierno de su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, a través del Jorge Barata de ese tiempo, o sea, Sergio Siragusa Mule, le entregó $200.000 directamente a su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, y después depositó $840.000 más en Barclay Bank del Gran Caimán, en una empresa del amigo de su líder Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Alfredo Zanatti Tabolara, con 3 cheques por un total de $840.000, por cuya razón su líder del APRA, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, estuvo en el extranjero y volvió al Perú después de 13 años, una vez que había transcurrido el tiempo necesario para que pudiera deducir la excepción de prescripción sobre los delitos que cometió en el primer gobierno. Con su estancia en el extranjero por más de 13 años, su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, impidió, señor congresista del APRA Mauricio Mulder Bedoya, que procesaran a su líder. Sí. O sea, con esta instancia en el extranjero, su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, impidió que lo procesaran, sentenciaran y encarcelaran por los delitos de negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y otros más de su líder, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Tanto la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro como el juez supremo Hugo Civino Hurtado, en ese expediente que les he leído, 001-1995, encontraron responsabilidad penal en la coima, en el soborno que recibió su líder Alan Ludwig Gabriel García Pérez, señor congresista del APRA Mauricio Mulder. Por ello le indico textualmente lo que dice el dictamen de la antedicha fiscal suprema, que lo corrobora el precitado juez supremo. El testigo Sergio Siragusa Mule
sigue manifestando que en los primeros días de octubre de 1988 en Palacio de Gobierno le entregó a Alan García Pérez en efectivo $200.000, que luego se efectuaron 3 remesas con fechas 11 de octubre de 1989 de $300.000 en la cuenta cifrada número 28 57 62 361 29 52 735 del Barclays Bank del Gran Caimán. Con fecha 14 de enero de 1990 se efectuó una remesa de $300.000 a la misma cuenta, y el 14 de agosto de 1990 otra por $240.000 a la misma. Alfredo Zanatti Tabolara, en relación con los hechos descritos antes, refiere que a pedido de Alan García abrió una cuenta para traer dinero para el Canal 13, según lo expresó dándole luego el número 280-762-361-29-52-7333, que corresponde al Barclays Bank en las islas del Gran Caimán, que pertenece a la Worldwide Financial Holding y que se abrió el 28 de agosto de 1989 con $1.000 por José Lázaga. Asimismo señala que en esta cuenta depositó dinero de sus empresas, notando que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus empresas, como la cantidad de 995.153.13 con fecha 7 de septiembre de 1989, el depósito de $300.000 de fecha 12 de octubre de 1989, el depósito de $1 millón ingresado el 16 de noviembre de 1989, $300.000 ingresado el 4 de enero de 1990, $239.985 del 14 de agosto de 1990, que de estos depósitos fue informado con anticipación por Alan García Pérez de manera verbal. Se advierte que los montos de $300.000 revesados con fecha 11 de octubre de 1989, de otros $300.000 depositados el 4 de enero de 1990 y de $240.000 con fecha 14 de agosto de 1990, que dice el señor Sergio Siragusa, depositó en la cuenta cifrada número 285-762-361-29-52-735 y que fuera proporcionada por Alan García, guarda relación en montos y oportunidad con las referidas por Alfredo Zanatti Tabolara. Alfredo Zanatti continúa señalando que de los $995.153.13 fue transferido con fecha 12 de septiembre de 1989 al Banco Internacional la suma de $494.000 y el 21 de septiembre de 1989 $500.000, también al Interbank, que estas dos transferencias estaban destinadas para radiodifusora 1160 Canal 13. De lo anterior se puede concluir que Alan García Pérez incurrió en el ilícito penal de cohecho pasivo previsto y sancionado por el artículo 349 del Código Penal de 1924. Este es el sustento de congresistas que miran la paja en el ojo ajeno y que no ven, digamos, el dique, una construcción faraónica de Odebrecht en Keiko Sofía Fujimori Gucci y en Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Señor congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, usted afirma que el fiscal de la Nación no ha cumplido idóneamente con sus funciones, generando la impunidad de personajes involucrados en el caso Lavajato, por cuanto que el señor Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht, ha brindado una información al Ministerio Público, al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que Graña y Montero y otras empresas consorciadas sí conocían el acuerdo para pagar millonarias coimas al expresidente Alejandro Toledo con la finalidad
de que a estas compañías constructoras se les adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, que los principales directivos de las empresas consorciadas no son investigadas actualmente por el Ministerio Público. Señor congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, quizás usted como arquitecto no conoce la normatividad dentro de la cual se desenvuelve o actúa un fiscal, lo que es imperdonable en el caso de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, que no solo ha sido procuradora pública, sino también fiscal, que según ella lucha contra la corrupción. Si ella lucha contra la corrupción, ¿cómo pudo postular como congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, donde el expresidente Alberto Fujimori robó, cometió delito de peculado, por citar algunos de sus delitos? Por ejemplo, confesó haber usado 4 millones de dólares para comprar Cable Canal 10 y la página editorial de Expreso, que con 3 millones del Estado presupuestado para el Servicio de Inteligencia Nacional se pagaron los estudios de Keiko Sofía Fujimori Gucci y de sus 3 hermanos en las universidades de Norteamérica. En la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz existe una grave omisión en su memoria de estos hechos delincuenciales del fujimorismo para ingresar al partido fujimorista Fuerza Popular de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Esta gravísima omisión de la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz pone en evidencia que ella solo quiere salir en los titulares de los medios de comunicación para que, siendo conocida, pueda la gente votar por ella. Está totalmente descalificada por el hecho de haberse afiliado al partido fujimorista Fuerza Popular, y también resulta descalificada su denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por cuanto que la supuesta omisión funcional que se le atribuye en la lucha contra la corrupción ha sido destruida por el conocimiento que se tiene que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, ¿no?, comenzó con una investigación preliminar, que es reservada, donde se efectuaron peritajes, declaraciones de testigos, reportes bancarios y una serie o un sinnúmero de acciones para que el fiscal anticorrupción disponga la investigación preparatoria que ha determinado que los principales ejecutivos de las empresas consorciadas con Odebrecht resulten con su pedido de prisión preventiva contra estos ejecutivos, que ha sido acogido por el juez Richard Concepción Carguancho, que ha puesto 18 años de prisión preventiva. ¿Acaso la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz no conoce las estaciones o los pasos por los cuales comienza una investigación en el campo penal? Yo creo que el único objetivo, lo repito, de esta congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz es solo estar en los titulares y entrevistas en la televisión, en los periódicos y en las radios. Su pasado por haber ingresado al fujimorismo la descalifica totalmente. No es como yo, que estoy hablando mal de Fujimori y de Alan García, y resulto por la plata o por lo que sea asesorando al partido fujimorista o al partido aprista o a algunos de los apristas o a algunos de los fujimoristas. Señor congresista Daniel Enrique Salaverry Villa y señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, el debido proceso en materia penal por sus denuncias de que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro no ha actuado en relación a las empresas consorciadas de Graña y Montero y otras, no tiene fundamento, por cuanto que por un lado la actuación del Ministerio Público es reservada, teniéndose en cuenta a la vez que se había investigación preliminar con una serie de acciones donde se estaban reuniendo pruebas para una investigación preparatoria que ha culminado con el pedido del fiscal anticorrupción Hamilton Castro a la Judicatura Penal, por lo cual el juez Richard Concepción Carguancha ha emitido una resolución de prisión preventiva para los ejecutivos de las empresas consorciadas con Odebrecht. Lo que quieren este congresista fujimorista Daniel Enrique Salaverry Villa y la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz
es que el Ministerio Público les informe sobre las acciones que efectúan para terminar en la investigación, lo cual está prohibido. Para que ustedes sepan, señor, señora, joven, hombre, mujer, ustedes han escuchado la reserva tributaria, o sea, aquella que tiene la SUNAT. ¿Alguno de ustedes puede decir, oiga, yo quiero que se levante la reserva tributaria? No, la reserva tributaria quiere decir que solamente por aquellos casos en donde la ley permite que se levante la reserva tributaria, ¿no? La reserva tributaria y el levantamiento del secreto bancario solamente está determinado por la ley. Ustedes han escuchado que se ha pedido por la Fiscalía el levantamiento del secreto bancario de Keiko Fujimori y la jueza creo que lo ha concedido. Ese es el grave problema. ¿Cómo hacen los fujimoristas para detener a un fiscal de la nación como Pablo Wilfredo Sánchez Velarde? La antítesis, lo contrario de las actuaciones de los fiscales de la nación apristas, Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Tuco Peláez Barrales. Creo que se tiene que modificar la Constitución para que esta corrupción, y en este caso, termino, el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, veo que se van de viaje, se estaba yendo de viaje su presidente. Oiga, yo leo en los periódicos desde el año 68 hasta hoy día, veo de que el presidente de la Corte Superior nombra jueces supernumerarios. He visto que también comunicados de Madre de Dios, de varios distritos judiciales nombrando señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Hasta cuándo vamos a tener jueces supernumerarios? Que es una cuestión eventual, cuando se muere o pasa algo. Pero ustedes deben de trabajar, ustedes no trabajan. Y eso es lo que pasa también con algunos fiscales. Yo he denunciado a un fiscal del Callao. Estoy denunciando a un fiscal de la tercera Fiscalía Provincial. Es cierto. Porque se le ha denunciado por 2 casos así flagrantes de delito contra la fe pública. No lo dice y me está notificando después de haber emitido su dictamen de no formalización de denuncia penal contra un joven, ¿no?, que estudia Derecho, que acosa sexualmente a una chica, que le ha robado y que para colmo ha presentado un certificado, una constancia de un policía que dice que el caso que estaba en la tercera fiscalía ya se terminó, ya se resolvió. Y justo el fiscal estaba efectuando sus investigaciones. Señor fiscal de la Nación, así como usted ha visto una mala actuación de esa fiscal Sara Vidal, a la que yo conversé con ella, le dije, señora fiscal, usted tiene ahora todo el basamento para pedir, de acuerdo con la ley 30.077, el levantamiento del secreto bancario. Sí, me dijo, para después mentir. He visto también una denuncia contra Alonso Peña, que no quieren intervenir en el caso de Alan García. Terrible. Voy a buscar más información, pero esa denuncia contra el fiscal de la Nación y contra el fiscal anticorrupción Hamilton Castro son fofas. No tienen un argumento sólido. Me parece que han sido hechos así, al guerrazo, ¿verdad? Porque tienen más deficiencias. Ya le dije, dicen el artículo 139 y tiene 22 incisos, 22 numerales. Dicen se ha violado el artículo 159 de la Constitución, pero ¿cuál de los literales? Increíble, ¿cuál de los numerales? ¿Cuál de los incisos?
Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres.